Hola, bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Y en este programa queremos descubrir cómo las flores, los colores, nos pueden hacer cambiar nuestra percepción visual, nos pueden hacer estar más calmos, más relajados, cómo la diferencia de color influye muchísimo en nuestro vivir día a día. Y para eso nos acompaña una experta en flores. ¿La vamos a recibir? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y como lo anunciamos, para hablar de cómo puede influir en nuestras emociones las ambientaciones con flores, tenemos una experta en el piso, la señora Valeria Rasmussen. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Gracias, Amalia, a vos por invitarme. Yo feliz que estés acá. Nunca tuvimos todas estas flores en el estudio, la verdad son maravillosas. Y para comenzar, Valeria, ¿cómo comenzó tu vocación de ambientar con flores? Mi vocación nace de una conexión con la parte estética y con el sentir de las personas en los lugares. Eh, yo siempre armé arreglos para mí, para mi casa, para mis mesas, para mis amigos, para mi casamiento. Y la verdad es que con el tiempo decidí profesionalizarlo y dedicarme a esto, hace Sí. ya un par de años. Y lo haces muy bien, la verdad con mucho gusto, pero debe ser muy diferente lo que es ambientar una casa que ambientar una zona de trabajo como un consultorio o un sanatorio, ¿no? Sí, 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 sin dudas. Cuando hablamos de un sanatorio con las características y con gente que quizás está saliendo de alguna operación o de alguna Sí, enfermedad, o son momentos particulares que requieren de tranquilidad y calma y sosiego y, en- y para eso usamos flores con tonos más que nada pasteles, blancos, sí, sí, y colores pasteles, verdes, que generan en la vista y en el ánimo de las personas esa sensación de de calma, tranquilidad sí. y también también de, no sé cómo decirlo, como de fresco y de... Sí, de estar en un lugar agradable Sí, y olvidarse un poco lo que están sí, padeciendo, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Y para ambientar una boda, ¿en qué te basás? ¿Hablas mucho con la novia, con la persona que organiza la boda? Depende de si la boda tiene una ambientadora que maneja Sí, toda la ambientación general, es la ambientadora la que le baja línea a la florista o a los floristas de cuál es el concepto, los colores y qué es lo que se definió ujú, con los novios. A veces cuando son bodas un poco más chicas, que yo he hecho varias, directamente la florista se ocupa de ir con las flores a ambientar los espacios claro. y la ceremonia y los salones. Eh, la verdad es que una boda lo que refleja es lo que quieren los novios, es como Claro. eso Más que nada lo que quiere la novia, la novia, seguramente. sí, seguro. Y también te podés encargar del ramo o solamente de la Sí, ambientación? sí, sí, en general la florista suele hacer el ramo y si hay algún aplique para el pelo o los También. boutonnières Para los para los novios. hombres, sí, Ujú. o corsage, ahora se usan, Sí, son las pulseras sí, de sí, sí. flores. Sí, todo lo que sea con flores, en general lo hacemos las floristas. Y en una casa, ¿cómo puede hacer la persona que nos está mirando, que estoy segura está fascinada, una señora en la casa con estos arreglos? ¿Cómo puede hacer para tener este tipo de arreglos y no tener un costo muy elevado, ¿no? Si no maneja un presupuesto muy importante para dedicarlo a esto. Yo en general le ofrezco a mis clientas flores de estación, que es como las verduras y las Y frutas. La las flor de frutas. estación está fresca, linda Sí, y no sale una fortuna. claro. Hay clientas que quieren sí o sí cierto tipo de flor que quizás no hay en cierta temporada y bueno, ahora en Argentina tenemos mucha flor importada, que eso es Ujú. lindo porque hay mucha Variedad. flor, sí.
Pero bueno, tienen otros costos. Claro que Entonces sí. hay gente que está dispuesta a pagarlo y hay gente que quiere tener flores siempre y pagar un costo razonable. Claro. ¿Y los arreglos que son solamente de verde, solo de hojas o de ramitas? Y me encantan. Ahora estuve justo en un workshop en Brasil Ujú. y elegí hacer un arreglo contemporáneo que era todo de verde. Y se trabajan mucho las texturas y los Claro. tonos de verde y los volúmenes y bueno, y se usa mucho. Es algo eh, más conservador, O más pero no. minimalista a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. En general los Lo- arreglos de verdes, que quizás son hojas de filodendros o de costillas que Ujú. conocemos, duran un montón, Claro. tienen esa ventaja. Sí, Sí, que tienen una mayor duración. sí. Y si, por ejemplo, te encargan un evento corporativo, que también los haces, ¿te basás en los colores de la marca que es el auspiciante? Sí, sí, en general sí. En general la marca baja el criterio de Ujú. colores, o bueno, o directamente uno ya reconoce ciertas marcas, las asociamos con ciertos colores, que son sus colores este, particulares, y se trabaja sobre el concepto del color de esa marca. Ujú. O si el color no define tanto a una marca, se suelen usar colores más neutros, como blancos, si es una comida, depende. Pero en general sí tratamos de usar los colores para reafirmar el concepto de la marca. Sí. Y en cuanto a los perfumes, Valeria, ¿la gente quiere flores con mucho perfume o quiere más bien neutras? La tendencia es como la gente prefiere neutras, sí. Ujú. Las flores con perfume, por ejemplo, a estos arreglos, hay uno que tiene alelí. Sí, El alelí tiene un aroma muy rico muy rico, que sí. cuando entras al ambiente se percibe Sí. y a mí me genera recuerdos de mi abuela que tenía alelí. Pero también tiene una contra y es que cuando pasa la etapa de su aroma rico, pasa a tener un aroma, un olor que no es Sí, que agradable. no es Entonces agradable. tienen a veces esas cosas. Entonces, cuando es temporada de Lelí me gusta usar Lelí, pero bueno, siempre digo eso, de tener el agua muy limpia y cuando Sí, empiezan a... cambiarla Sí, seguido. ¿Qué cuidados tenemos que tener para que nos duren los arreglos florales? ¿Es cierto eso de la aspirina, de la cucharita de azúcar? sí, un poco sí. Ujú. Lo de la aspirina sobre todo, o unas gotitas de lavandina, o Ajá, de cloro, o de vinagre. La idea es que el agua no se pudra, porque claro, cuando el agua se pudre y tiene bacterias, la flor absorbe y se hidrata de esa misma agua. claro. Entonces, por ahí con ácidos como el vinagre o productos como la lavandina que rompen esta generación de bacterias Ujú. o la hacen que no suceda tan rápido, eh, logramos que las flores duren más. Y el agua limpia, las tijeras con las que se cortan también tienen que estar ¿Hay limpias, que los cortarlas floreros. diariamente? No diariamente, pero quizás cada 2 días o 3 días, o ir viendo cómo está el agua. Ujú. Los tallos cuando se van pudriendo, van Sí, cicatrizando, entonces dejan de absorber también, de hidratarse claro, bien. Y eso hace que la flor empiece a no absorber el agua que necesita y a caerse, a al caerse, desmayarse. sí. Entonces, si cortamos, vuelve a limpiarse el canal por el que se hidratan y vuelve a estar más linda la flor. Ah, mira, así que Sí, esos rayitos de sol que los vemos caer con agua nueva, agua limpia y cortándole el tallo, vuelven en general sí. a A estar veces hay erguidos trucos como agua caliente o agua tibia. en los Y tallitos. sí, los cortás y los pones en agua caliente y la flor revive. En algunas funciona con agua caliente, en otras no. Pero Bueno, sí, sí, hay un montón de bueno, trucos. fíjense en cuáles, porque más de uno lo va a hacer y después decir que me dijeron, ¿no? No, Este, me consultan antes. sí, por supuesto. ¿Cómo es tu Instagram, Valeria? Mi Instagram es bonita.flores.pilar, que es porque estamos en Pilar. Bueno, y ahí me pueden seguir y ver todas las cosas Y lindas todas que las subo. recomendaciones.
¿Cómo te cuidas? Porque las flores muchas veces no son lo que vemos, ya está todo muy preparado, pero muchas Ujú. veces tienen espinas, se trabajan con ramas que son peligrosas. ¿Qué Sí. precauciones tenés? Yo trato de usar guantes cuando me Ujú. acuerdo, sobre todo para limpiar las flores. Sí, Cuando trabajo con rosas, tengo un limpiarrosas, que es una herramienta específica para sacar las espinas, porque siempre me pincho te pinchas. alguna. Sí. Ujú. Y sí, hay flores lindas y hay follaje muy lindo que pincha, así que trato de usar guantes por ahí más duros cuando tengo espinas y guantes más blandos cuando limpio flores, con cualquier flor, porque me di cuenta que te puedes lastimar la mano con un tallo que no es espina necesariamente. Sí. Así que es usar guantes, estar en lugares ventilados, porque a veces las flores se usan pesticidas, lamentablemente, en la mayoría de los casos. Entonces es trabajar en lugares bien ventilados, bueno, protegerse los ojos cuando sí. estás trabajando por ahí con ramas largas Sí, protegerse si usas anteojo con el anteojo y si no con sí, una antiparra sí, neutra es suficiente. sí. ¿En qué se diferencia un arreglo floral que vos hagas uno para una mesa, para una ocasión, que a alguien que le lleves flores todas las semanas a su casa? ¿En la durabilidad? Un poco en la durabilidad. Alguien que le llevo todas las semanas, quizás trato de ir llevándole flores distintas, Variadas. ponerle algo nuevo, cambiar los colores. Un evento en una casa o una situación particular, quizás es más conversar como de qué va a ser el evento, si es una comida, si es en una mesa, la altura, hay un montón de criterios a tener en cuenta que no son de la misma inspiración que cuando armo un ramo Claro. para una clienta. ¿Cuántas cosas aprendemos de las flores? Muchos pensamos que solamente son algo bonito para ver y decorativo, pero realmente nos cambian el estado de ánimo. Sí. Porque ni bien pusiste las flores acá, todos dijeron, todos los que están detrás de cámara también, ¡ay, qué lindo que queda! Así que es algo a tener muy en cuenta. Las flores frescas nos pueden llegar a cambiar el estado de ánimo y no hay nada más lindo que tenerlas en casa. No. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por haber venido. Valeria es misionera, así que nació en un lugar lleno de flores. Yo creo que ahí un poquito habrá Sí. nacido tu vocación, Yo ¿no? creo que sí. Nació conmigo. Seguro. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a vos, Amelia, por invitarme. Muchas Un gracias, un placer. placer. Nos despedimos de la señora Valeria Rasmussen. Con estas magníficas flores nos vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración.
Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Bienvenidos a este segundo bloque a la vista y ahora vamos a abordar un tema totalmente diferente, pero que conecta todo lo que es comunicación, con lo que es salud, con lo que es la narración. Y para eso tenemos en el piso con nosotros a la licenciada Karina Chomsky. Bienvenida, Karina. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de que estés acá. Les voy a contar a la gente que la licenciada Chomsky es licenciada en Ciencias de la Educación, es narradora oral y está formada en medicina narrativa. Muchas veces nos pasa que atravesamos situaciones muy difíciles que nos cuesta poner en palabras, pero que cuando logramos hacer eso nos sentimos mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo nace tu convicción de que contar las cosas, narrarlas, es una forma de sanar, de sentirse mejor? Mira, yo lo que considero que a mí me ha resultado Ajá. es que la narración permite que se conecte la cabeza y el corazón al mismo tiempo. Entonces, no es que nosotros estamos transmitiendo datos, anécdotas, sino que nos conectamos con nuestras emociones. Sí. Y eso nos hace bucear hacia adentro y la emoción predispone a que uno pueda escuchar tanto sus propias historias de vida como las historias de los otros. Para mí, estoy convencida que mejora porque hay un psicólogo educacional que se llama Brunner que dice, no solamente en el mundo estamos para poder construir la realidad y sentido, no necesitamos solamente el pensamiento científico, que de eso después seguramente vamos a hablar, y saber la verdad de todos. Necesitamos también el pensamiento narrativo. ¿Por qué? Porque es el que a nosotros nos otorga la posibilidad de preguntarnos, ¿es importante para nosotros? ¿Qué significa esto que estoy viviendo y que estoy pasando? La narración va para ese lado. Uno conecta para adentro para que luego salga y compartir con otros. Y yo tuve la oportunidad, porque soy hermana mayor, y que cuando mi hermana pequeña era muy chiquita, empezaba a contarle antes de dormir. Y me daba cuenta que ella, ahí en la oscuridad, en esas camas que se usaban, esas camas marineras, cuando ella ya no hacía más ruido, yo decía, estaba la misión cumplida. Claro, mi posibilidad de contar era acorde a una chica, una nena muy chiquita. Sí. Entonces yo contaba casi lo mismo, solo cambiaba un poco los finales. Pero ella, esa palabra la tranquilizaba y esa palabra permitía que ella entre en sueño. Y realmente Qué lindo me lo que convertí en decís, Karina. una narradora desde muy chica y bueno, y seguí con Sí, eso. nació tu vocación de narrar. Exacto. Hay una escritora francesa, Marguerite Duras, que dice que narrar es como gritar sin hacer ruido, gritar lo que a uno le pasa sin hacer ruido. Exacto. Y es más o menos lo que vos estás contando. Exacto. ¿Cómo es esto de escuchar la historia de otro? Bueno, una de las cosas que siempre trabajamos desde la narración es que el que cuenta bien es aquel que escucha bien. Y entonces, por eso requiere una atención distinta, un nivel de atención que no es, y con los tiempos que corren, que todo es muy veloz Sí, y ya. todo es muy rápido y Sí. ya. Entonces, si yo me detengo un poco y presto un poco más de atención, esa escucha, si encuentro en lo que el otro cuenta algo que a mí me interpela, seguramente voy a significar aquello que estoy recibiendo. Y el que cuenta, desde la narración, no cuenta siempre igual. Hay algo que nos diferenciamos un poquito con otras disciplinas, con los escritores, porque los escritores tienen mucho tiempo para corregir, Sí. para rever. Sí, es cierto. Es algo que se hace en soledad, que tiene una estructura lingüística, sintáctica. El narrador toma lo espontáneo, es compartido, es comunitario. Y por eso uno dice, no cuento dos veces de la misma forma, No. porque uno
de repente esa historia que uno la hace propia, se apropia, que no está estudiada de memoria, sino que uno lo va adaptando y lo va trabajando, hace que sea realmente algo que es parte de uno. Por eso ese efecto para el otro lado, que de quien escucha, que siente que es veraz, verosímil, que es placentero. Yo no puedo dejar de asociar todo lo que decís con la medicina y decís, quien escucha bien, narra bien. Y vos sabés que eso, escuchar al paciente, todo lo que tiene para contar, te ayuda muchísimo a definir un diagnóstico. Si uno tuviese más tiempo que la tiranía que tenemos hoy, con el tiempo, con los turnos, con los minutos, yo creo que realmente se ahorraría muchos estudios de pedirle a una persona. Vos también haces talleres. ¿En qué consisten los talleres? Bueno, los talleres que yo hago, hago talleres de narración oral y también talleres de medicina narrativa. Justo lo que vos estabas mencionando son dos tipos de talleres, pero comparten en común el tema de la comunicación. Los talleres de narración oral, justamente lo que se convoca es a aquellas personas que tienen deseos de participar, que muchas veces dicen, bueno, pero yo no tengo historias, no sé qué contar. No tengo nada importante que decir. No tengo nada importante. No tengo algo especial que atraiga o mi forma de hablar. Entonces se va trabajando muy paulatinamente esto de la palabra, la voz, la conexión con el cuerpo, las imágenes, porque cuando uno cuenta, lo que mejor te puede pasar escuchando es que yo te proyecto una imagen y vos digas, lo vi, estoy ahí. Claro. Un buen narrador sentado en una silla te puede hacer viajar por todo el mundo. Sí, involucrarte en la historia. Entonces, los talleres trabajan en especialmente eso, a través de una forma lúdica, porque no es académico, y justamente cuando uno suelta un poco, se pone, digamos, más juguetón, más convoca la creatividad y empieza a conectar. Yo siempre digo, al principio yo les propongo que hagan un trabajo más sobre lo autobiográfico. No sobre aspectos que uno dice, no quiero contar. Todos tienen la posibilidad de elegir. Si hay cosas tristes, no. Si hay cosas que duelen, tal vez no. Pero sí, ¿por qué lo autobiográfico? Porque yo te pregunto, ¿qué es lo que uno más conoce en el mundo? Su vida, su familia, a uno mismo. Entonces, si yo puedo conectar con lo mío, puedo empezar a contar con lo mío, después puedo avanzar a contar de autores cosas. Nunca contamos exacto, hacemos lo que se llaman adaptaciones. Por eso los narradores no son actores que recitan un texto, un libreto. Exacto. Y no está estudiado que si esto va por acá o esto va por allá. Se hace un proceso de adaptación. Claro. Por eso es esa oportunidad del que tiene deseos de, bueno, explorar un poco y eso, conectar para generar su propio relato. No quiero que la gente cuente como cuento yo, que encuentre su estilo. Claro. Por lo que vos decís, es como que cualquiera puede convertirse en un narrador, que no hay que tener alguna capacidad en particular. ¿Esto es lo que vos notás en los talleres? Sí, porque esto es una de las cosas que nos preguntan y mucho. Hay gente que llega y dice, pero esto es un taller para leer en voz alta, porque narrar, pero esto es narrar oral, es distinto. Claro, no es un taller literario. No es un taller literario. O sea, mirá qué cosas, vamos a ir por este lado. Se lee mucho, se escribe, pero no es un taller ni de escritura ni específicamente de lectura. Se usa eso para después poder pasarlo a la oralidad, para poder pasarlo a la voz, o compartirlo, sin tener que estar leyéndolo. Bueno, es un paso a paso, es un entrenamiento, no es el primer día que uno llega, pero sí tiene que ver con que no necesitas haber pasado por teatro, por más de que usás el cuerpo, pero no tenés la preparación específica, ni tampoco tenés que tener una voz súper especial o algún recurso, o ser muy memorioso, porque vas a ver que paulatinamente uno va a ir incorporando los recursos para poder hacerlo. Claro. Y decime, ¿tenés alguna historia, Karina, que te haya quedado de tus talleres, que sea cortita y sin involucrar a nadie, ¿no? Sí, mira, me pasó hace no mucho tiempo que en uno de los talleres participaba una mujer, más o menos, no sé, tenía 65 años, y venía y siempre decía al principio, cuando hacíamos las rondas, bueno, sí, yo no sé muy bien por qué estoy acá, pero a mí me gusta escuchar, pero yo no tengo nada importante. Eso lo escucho permanentemente. No tengo historias. Entonces,
a través de algunos juegos empezamos a trabajar justamente sobre algún hecho, alguna cuestión que ella haya vivido, pero que no sea tan excepcional como por decir un viaje. Claro. Y ella vinculó con la cocina de su casa. Y empezó a pensar que no solamente en la cocina de su casa había cosas, sino en la cocina que ella iba, que era la de su abuela. Entonces armó un relato donde contaba cómo ella se sentaba alto en una banqueta y veía como su abuela pelaba una naranja, pero ¿vieron cuando pelan y Sí. realmente sacás la cáscara Sí, en un solo sí, tramo? toda la formita de la Y naranja. después lo ponía a cocinar y hacía un dulce de naranja. Y ella como iba participando de ese proceso con esa conversación con la abuela. Cuando terminó de contar, claro, éramos 15 personas que la mirábamos y habíamos estado adentro de la cocina, olíamos tal lo cual. que ella decía, Sí, sentían todo. sentíamos. Entonces ahí fue donde ella se sintió, uy, tuve una historia. Qué Y a la lindo. clase siguiente apareció con un dulce de naranja para que todos probemos. Ay, qué lindo. ¿Por qué? Ella dijo, ay, yo me di cuenta cómo extrañaba esto de hacer un dulce, recordó la receta y la compartió. Y así también, después fue un proyecto de ella que empezó a tomar recetas de la abuela, que había hecho durante muchos años cuando ella era muy chica, y las convirtió en historias y después se las pudo contar a los nietos. En vez de pasar una receta solamente, le pasó una historia. Ay, qué Sí, lindo. fue para ella un descubrimiento. Sí, y lo que debe haber ayudado a esa persona. Mucho. Yo creo que no podéis tal vez dimensionar cuánto, a ver cuánto pasó, pero el hecho de poder poner en palabras Sí, lo esas que sentiste, experiencias, sí. lo que sentí, y de poder compartir, porque por eso es una ronda. Viste que la narración es Claro. algo tan antiguo. Sí. Eh, Sí, los- sí, es histórico. Y un narrador es Histórico. histórico. Era Exacto. el que se paraba en la plaza principal a contar todas las cosas que habían pasado. Claro, imagínate que la oralidad es anterior a la palabra escrita. Sí. Entonces era el portavoz de todo lo que pasaba en esos grupos, hasta en la prehistoria. Sí. Y también compartía esto, creencias, emociones, eso que era inexplicable a través de una historia, ¿no? Entonces, de algún modo, este compartir lo venimos como reproduciendo. Ahora tenemos un desafío mayor. Yo quería hablar con vos de medicina narrativa, algo que me parece súper interesante y que no lo conocía hasta que me contaste. Así que te comprometo aquí a venir a otro programa, ¿te parece? Me encantaría porque justamente creo que es un espacio hermoso para poder difundir algo que creo que va a impactar y está impactando mucho en la situación médico-paciente. Sí, y que nos hace bien a todos. Absolutamente. A todos. Fue un placer estar aquí Y con para vos. mí también. Muchas gracias. Nos despedimos de la licenciada Karina Chomsky y bueno, ya saben, todos podemos contar una historia, todos podemos poner en palabras algo que nos pasó de niños o que nos pasa ahora y va a ser muy útil para nosotros, muy útil para el que nos está escuchando y realmente yo creo que poner en palabras lo que nos pasa nos ayuda a comprenderlo mejor. Bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.